Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me presento, soy Álvaro Norambuena Donoso, principalmente astrólogo, y aquí les estoy trayendo mi nuevo podcast titulado En simples palabras. La finalidad de este podcast es que usted vaya interiorizándose del rico bagaje cultural, a veces complejo, de la astrología, pero como usted bien sabe, en simples palabras. Les dejo a continuación el siguiente capítulo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles por fin en esta instancia nuevamente que tanto me gusta poder conversar un ratito largo con ustedes a través de este nuevo capítulo de podcast al cual titularé La justicia. Entraré rápidamente en reflexión. Esta reflexión nace particularmente de una situación que viví el fin de semana que tiene que ver un poco en un contexto en el cual se suscitaron ciertos acontecimientos que, vistos luego en perspectiva, quizás fueron de una u otra manera. Y yo sé que estoy haciendo una introducción un poco enredada mientras mi mente divaga en eso, pero quiero partir hablando de que efectivamente la justicia, un concepto más profundo de lo que se piensa, la justicia muchas veces nosotros la tomamos cotidianamente en ese anhelo de estar midiendo constantemente una situación, viéndola como algo bueno, malo, ¿cierto? A veces desconocemos que detrás de eso está una perspectiva personal y particular. Por ende, la justicia tiene muchos prismas desde donde abordarse. Sin embargo, la justicia como concepto ligado a la antigüedad, reflexivamente, filosóficamente, tiene más que nada una enseñanza. Y quiero transmitir esta enseñanza que aprendí justamente en una asignatura que se llamaba Educación Cívica. Tenía un excelente profesor, un maravilloso maestro, que él nos daba esa cátedra de Educación Cívica en ese tiempo en el cual yo estaba también en el colegio que llamamos nosotros, que es la educación primaria. También tenía ramos de filosofía. Ambas asignaturas en la actualidad extintas, ¿ah? Y, es inevitable conversar de aquello brevemente. Ya, voy hacia allá. Mire, ¿sabe qué? Lo que sucede es que me puse a pensar hoy día por la mañana, que a veces nosotros necesitamos, por ejemplo, validarnos a través del camino del conocimiento. Y sucede en la sociedad que el camino del conocimiento pareciera que te da esa potestad de posicionarte en un sitial sobre, ¿cierto?, superior. Y muchas veces eso se ve como el camino, ¿cierto?, que uno debe naturalmente acceder para ir escalando socialmente. Algo que está impregnado en nuestra piel social. Por ende, esto hizo que en el poco tiempo, de hecho muy poco tiempo, aparecieran, por ejemplo, las especialidades en términos de la medicina. ¿Usted se acuerda? No sé si qué edad tiene usted que me está escuchando. Yo tengo 42 años. Cuando yo era pequeño me refiero a unos 5, 6 años, y a veces mis padres que querían un poco cuidarme, así que yo tenía fiebre, llamaban al médico, ¿cierto? El doctor le llamaban. Este médico iba a casa y este médico podía revisar cualquier y absolutamente cualquier dolencia. Independiente fuera del ojo, del oído, los pulmones, los pies, esguince, fractura, lo resolvía todo. Es su especialidad, es la medicina, es médico, ¿cierto? En la actualidad eso no ocurre. La especialidad ha generado lo que yo llamo siempre el cuerpo dividido en partes. Pareciera ser que ahora justamente es preferible o recomendable vernos como elementos separados, cuando eso naturalmente contradice cualquier desarrollo del estudio contemporáneo, donde sabemos que efectivamente nuestro cuerpo es un elemento, un ser integrado en su totalidad. Y es por eso que cuando uno, por ejemplo, tiene un desencadenamiento complicado en términos, por ejemplo, psicológicos, eso se va a materializar en una parte distinta de tu cuerpo. Puede ser en el colon, puede ser en los pulmones, puede ser, etcétera. ¿Cierto? Una dolencia de la espalda, que las mías son recurrentes en ese sentido. En fin. Por eso que en la actualidad pareciera ser que uno de los caminos para alcanzar esa gran potestad de pararse en ese sitial fuera, por un lado, el conocimiento. Aparecieron entonces la mayoría de magísters, MBAs, majors, minors, posgrados, diplomados,
másters. Estoy recordando todas las palabras que alguna vez escuché, en el fondo muy ligadas a la necesidad de validarse y valorarse. Siempre he pensado que quien postula mucho a ese desarrollo estudiantil, en gran parte probablemente lo haga para que sean sus papeles y sus cartones los que hablen por ellos, ¿cierto? O sea, el conocimiento por sí solo no implica mucho desarrollo. Lo sé perfectamente cuando terminé mi carrera de arquitecto. Y yo pensando, uy, que con esto yo ya tenía el conocimiento asegurado. Yo ya era, pero a mí me prometieron en la carrera que estaban creando a un ser superior, imagínense ustedes. Recuerdo cátedras de algunos de mis profesores de arquitectura que decían, aquí nosotros estamos creando a los monstruos de la arquitectura, y tienen que ir a comerse el mundo. Y uno sale como con esa sensación de que está esperando esas carreras de caballo y que suelten la barrera y partir con todo. Y sucede, claro, esa sensación cuando yo por fin consigo un proyecto muy interesante que era hacer mi primera vivienda. Imagínense lo importante, recién titulado, tu primera vivienda, qué lindo, qué linda oportunidad. Vamos a comernos el mundo, dije yo, ya tengo todo el conocimiento, ¿qué más necesito, cierto? Incluso yo no encontraba necesario hacer ningún magíster, ¿para qué? Con esto es suficiente. Y llego a la obra, y ya proyectada por nosotros, efectivamente, la estaba haciendo con un amigo. Bien avanzado en cuanto a sus fundaciones, ¿cierto? Un poco posicionar los elementos. Y de repente aparece el maestro que estaba comenzando, el maestro de hormigonado. Y me dice, jefe, ¿le puedo hacer una pregunta? Uno ya se siente como curioso, ¿eh? Importante, jefe, me dijo. Yo, un pergenio de 25, 26 años, por ahí. Sí, claro, por supuesto, pregúnteme lo que quiera. Estoy preparado para eso. Yo para mis adentros decía, tengo el conocimiento. Disculpe, estoy preparando la mezcla, el hormigón. Tengo el ripio, arena, hormigón. ¿Cuánta agua le echo? Esa fue su pregunta. La respuesta es esta. Sí, esa fue la respuesta. No supe. ¿Cuánta agua le tenía que echar? Si eso se lo da la experiencia, pues. Todo el conocimiento que yo tenía sin ponerse en la práctica de la experiencia era vacío. ¡Wow! Interesante. Aprendí una lección muy importante. Por el otro lado, entonces, este fin de semana, justo una situación que también pasó, me hizo reflexionar sobre otra de las aparentes cualidades que el ser humano contemporáneo utiliza para generar también esa sensación de que estoy en un sitial de poder distinto a ti y por lo tanto me desmarco, ¿cierto? Que se llama la experiencia. ¿Ya? Ojo, acabamos de hablar de eso, o sea, conocimiento primero, ahora la experiencia. La experiencia por sí sola. Era un señor, de hecho declaró su edad, 73 años, dijo. Yo en mi experiencia, me dijo, me habló Vox Populi, en mi experiencia, ante la reflexión de saber si es que el destino está marcado y predeterminado, yo te puedo decir con mi experiencia que sé que el destino está predeterminado. Mire, yo no sé qué experiencia te lleva a inferir eso, ¿eh? Yo no sé. Lo único que sí sé es que este caballero estaba de alguna manera reafirmando su postura y validándola desde la cantidad de años que él ha vivido versus aparentemente los años que yo tengo, que sí tengo 42, así que por lo menos eran como 30 años de ventaja. Y pareciera ser entonces que sumar experiencia nos diera aparentemente un superpoder también. Y bajo esa premisa, su opinión claramente, sin ni siquiera yo haber emitido la mía, ya era superior per se. Interesante. La sumatoria de años implica que mi opinión es más válida que la tuya. Tampoco va por ahí, creo yo. No quita que claramente la experiencia de vida sea una de las grandes maestras, sí, indudable. Pero hay un factor que está en el medio, que está en el centro y que no estamos considerando. Está el conocimiento, está la experiencia. ¿Cuál es la amalgama, amigos míos, que conecta todo esto? ¿Cuál puede ser? Mucho conocimiento, pero sin experimentación, como que queda ahí en el vacío, experiencia por sí sola. No es que me falte conocimiento, la experiencia incluso hasta a veces podría bypassear cierto conocimiento. ¿Qué falta, me pregunto yo?
la reflexión. ¿Qué sería de nuestro conocimiento sin la aplicación desde la reflexión? ¿Qué sería de nuestras experiencias vividas en la vida si esas experiencias no contribuyeran a un potencial de reflexión? De otra manera, me pregunto yo, la reflexión es justamente la amalgama que hace que estas dos formas de acceder a la aparente sabiduría finalmente se nutran de un desarrollo que permitirá a ese ser humano sacar sus propias conclusiones y poder desarrollar una temática puntual. La reflexión. Y me pongo a pensar también justo en esto. Claro que mi respuesta ante el caballero le decía, mire, yo en mi corta experiencia, ante sus ojos, ¿cierto? He llegado a la conclusión, en base a mi reflexión, de que el destino sí existe. La gran diferencia es que hay miles de ellos, infinitas posibilidades. Y por lo tanto depende de nuestro libre albedrío. La elección cotidiana que en cada segundo y minuto tomemos, lo que va a hacer que tú elijas cada o cual destino. No sé cómo lo dije, usted me entiende. Tal o cual destino. La reflexión entonces, amigos míos, pareciera ser claramente aquí uno de los puntales fundamentales del desarrollo de nuestra capacidad humana de alcanzar de alguna manera ese proceso personal que finalmente te puede llevar, más que un conocimiento superlativo, a una forma de vida que se cultiva de otra forma, una forma de vida más estable, más tranquila, quizás sin depender de algo, de una consecuencia, una expectativa. La reflexión pareciera ser que es lo que contribuye y ayuda a que en la actualidad nosotros podamos efectivamente tomar el conocimiento, tomar la experiencia, masticarlas y sacar una conclusión al respecto. Y por lo tanto, eso naturalmente me lleva a la premisa de ¿y qué pasa en la sociedad actual? ¿Qué pasa en el sistema educacional actual? Y yo hablo desde lo que yo viví, efectivamente. Partí diciendo que el concepto de justicia que ya les voy a contar lo aprendí en la cátedra de Educación Cívica. Asignatura que a esta altura, el año 2022, no existe. Eliminada. Bueno, al menos los niños tienen la asignatura de filosofía para cuestionarse. No, eliminada. Bueno, al menos los niños ahora que estamos forjando tienen distintas asignaturas adicionales para permitir esa capacidad reflexiva de cuestionar. Esta. No tienen. No, pues se fue educación cívica, se fue filosofía. Te va quedando con suerte historia, que también la querían eliminar. Wow, qué conveniente, ¿no? O sea, en el trasfondo es mucho más rentable educar a personas que no cuestionen, que no reflexionen, que tengan solo conocimiento y ese conocimiento sea simplemente una especie de recipiente que recibe información que yo solamente como sistema educacional te quiero entregar, junto con la experiencia en años condicionada simplemente con la no capacidad reflexiva. Es interesante eso, ¿no? Ante lo mismo, cada vez más es más complejo generar esta reflexión profunda si es que el individuo no decide por cuenta propia detenerse a hacer este ejercicio fundamental, creo yo. La justicia, entonces. ¿Qué es la justicia? Decía mi profesor, y este es el ejemplo que me marcó, yo creo que para siempre, y empecé a entenderlo. Fíjese que un día este profesor en la clase de educación cívica hizo un test, una prueba, efectivamente, una prueba importante, definía el semestre. Y pasó que recibe su calificación, ahí hay un tema, la calificación, que un poco está ligado a lo que creemos que merecemos. Lo califican negativamente, bajo el aprobado, un 3,7. Recibo yo también mi calificación, 4,3.
Me mantengo estable, era una prueba difícil, así que me sentí contento. Me gustó no ser mi compañero, ya que, wow, él estaba en situación de no aprobado, yo al menos sí. Paréntesis, ahí está la comparación. Adicionalmente, ya tenemos dos temas a conversar. Pero le afectó a mi amigo, le afectó. Yo le digo, ¿qué te pasa? Que no te gustó la nota, obvio. Sí, pero ¿sabes qué? No me parece. Yo me esforcé, me dice. Yo de verdad me esforcé. Creo, creo merecer más. Wow, digo yo, las agallas que tiene mi compañero. Y lo veo que se levanta. Se levanta y va al puesto del profesor y le expone la misma situación. Yo solamente veía, yo muy atento en el caso, ¿cierto? Y veo que mi compañero gesticulaba y el profesor lo miraba y de repente veo que el profesor toma un lápiz, raya algo en su test, en su prueba, y vuelve contento mi compañero con una sonrisa. ¿Qué le pasó? Le digo yo. Me lo cambió a 5.3. ¿Por qué te subió tanto? Le expuse que yo sentía que había un desarrollo, que todas las asignaturas que tienen que ver con educación cívica o filosofía requieren de un pensamiento, y puede que yo no haya llegado a la conclusión correcta, decía mi compañero, pero yo de verdad me esforcé, no fue que yo, no sé, digo una respuesta inventando, no fue que no hice el proceso. Así que estoy feliz, me la subió a 5.3. Acto seguido, yo con mi 4.2 o 4.3, ya no me acuerdo lo que le dije, parto raudo. Si a él le subieron, yo también. Llego adelante. El profesor me queda mirando. Lo saludo y le digo, hola profesor, ¿sabe qué? Yo también me esforcé. Claro, era obvio lo que le iba a decir. Me dice, me imagino que se esforzó, pues, mi querido estudiante. Y entonces, le digo, yo no cree que merezco una notita adicional. No, me dice. Y aquí aparece la palabra clave. Esto, le digo yo, esto es injusto. Es injusto, profesor, porque yo también tengo desarrollo. Yo también me esforcé. Y usted le sube la nota a mi compañero, comparación. En cambio a mí, que le reclamo exactamente lo mismo, misma situación, usted no accede a subirme la nota. Esto es injusto. La respuesta del profesor es la que me enseña el concepto de justicia. Amigo mío, buen niño, me dijo. Buen niño. ¿Yo he sido injusto con usted en su calificación? Sí, claro, le digo yo. Porque a él le subió y a mí... No. Olvídese de su compañero. Yo a usted lo califiqué injustamente. Yo a usted le quité algo. Es que para mí yo creo que merezco más nota para el desarrollo. No, usted sigue comparándose. Si su compañero no hubiera venido acá adelante, ¿usted estaría acá adelante reclamándome más calificación? No, probablemente no. Vuelvo a preguntar, dice el profesor, ¿he sido injusto con usted? ¿Le he quitado algo que le correspondía en la evaluación original? Supongo que no. Ya, el día que yo le quite algo que a usted le correspondía, eso es injusto. Yo a su compañero le puedo poner hasta un 7 en la nota máxima, pero usted, la calificación que recibió, es la que le corresponde. Y eso no es injusto. Si yo quiero premiar a ese otro, distinto sería que en tu caso, por premiar al otro, yo a ti te redujera nota o calificación. Entramos de nuevo en una injusticia. Wow. De ahí en adelante me quedó el concepto, pero para siempre dando vueltas y vueltas y vueltas. Luego de eso, recordé otra situación, ya mucho más adelante, donde pude aplicar este ejemplo aprendido por el profesor. Estábamos en la oficina de arquitectura donde yo ya trabajaba. El jefe, muy futbolero él, muy fanático del fútbol. Esto era un jueves por la mañana, por decirle. Dijo, miren, yo deseo ver el partido de fútbol. A quien le gusta el fútbol como a mí, puede dejar de trabajar, tomarse esta mañana y acompañarme a ver el fútbol. Beneficio para quien quiera ver el fútbol, dejar de trabajar. Esto es injusto. Wow, apareció de nuevo el concepto. ¿Quién lo dijo? Una compañera. Claro, dijo, para nosotras que no nos gusta el fútbol, ¿qué hay para nosotras?
para usted es trabajo. ¿Cómo? O sea, claro, todos los hombres se van a poder ir a ver el partido de fútbol sin trabajar y nosotras tenemos que estar trabajando. Esto es muy injusto. No hay algo para nosotras. Si usted se dio cuenta y entendió el mensaje, ya claramente tiene en su cabeza la respuesta. El jefe no lo dijo tan así, yo lo tenía claro justamente gracias al aprendizaje que tuve de mi maestro cuando estaba con menor edad, mucho más pequeño. Injusto sería, dice el jefe, si yo a usted, por causa de que le permito a sus compañeros tomarse libre, usted recibiera el trabajo adicional de ellos. Eso no es justo. Pero lo justo es que usted a esta hora de la mañana tiene que estar trabajando. Yo no le he quitado nada que a usted no le corresponda. Por lo tanto, incluso planteo la posibilidad, si usted quiere ver el fútbol, vaya, y si no quiere, lo que corresponde es que usted trabaje. Tenemos tergiversado el concepto de la injusticia. Y por ende, lo trasladamos a la sociedad. Aquí hay un concepto muy interesante que desarrollaba Nietzsche, amor fati. Amor fati nace muchas veces de una pregunta filosófica que Nietzsche planteaba en términos de: si algún día se te presentara el ángel de tu destino y te dijera que de aquí en adelante todas las vidas que te toque vivir en las posibles múltiples reencarnaciones van a ser exactamente iguales, sin ningún cambio, y vas a tener que volver a pasar exactamente por lo mismo, sea triste, sea alegre, sea lo que sea. ¿Qué reacción tendrías? Este concepto nos invita a cuestionarnos finalmente el gran principio de la aceptación, de amar la vida tal cual es. Cuando tenemos entonces ese profundo principio de aceptación, no caeremos finalmente en estos constantes devenires de las trampas que nos hace la imaginación, como por ejemplo, y aquí conecto con el ejemplo que tenía del fin de semana pasado. Una situación que pasó en el fin de semana pasado me hizo en un minuto reflexionar y decir: las cosas podrían haber sido distintas que como se dieron. Y la respuesta filosófica es no. Las cosas que pasaron tal cual como tenían que haber pasado. No existe la posibilidad de que pasara de otra forma, aunque nuestra mente nos quiera engañar y hacer creer que esa era una posibilidad. No. Lo que no pasó no tenía que pasar. Sí fue. Lo que no pasó, no pasó. El hecho de la posibilidad de que pase es simple imaginación tuya. Y uno inmediatamente dice: sí, pero podría haber pasado. Es parte de tu proyección mental. Lo que pasó, ya pasó. Y por lo tanto, cuando nuestra proyección mental intenta hacer la corrección de lo que podría haber pasado, involucramos entonces la expectativa y el anhelo, y por lo tanto automáticamente la no aceptación. Dice ahí donde Nietzsche describe un personaje, hablando de este amor fati, que el peor personaje de la sociedad es aquel que se autodesprecia tanto, que siente que su vida es tan horrible, que incluso su amor propio es tan bajo que ni siquiera logra aceptar ningún ápice de su sola existencia. Es el peor ser humano para Nietzsche. Porque ese personaje automáticamente necesitará buscar un culpable y un responsable de las vicisitudes que le toca vivir en su vida. Y claramente desconociendo su poder de elegir. A mí me tocó esto. Y por lo tanto, ese individuo tenderá a separarse absolutamente de toda situación en que se privilegia el pensamiento individual por sobre el colectivo. Para ese individuo que acepta tan poco su vida, que tiene tan bajo amor propio, le va a resultar mucho más sencillo conectar con ideas colectivas, porque así, punto uno, recién valida su postura, se siente perteneciente a un grupo, y segundo, se identifica y refugia en el grupo, que en grupo discuten sobre el concepto una vez más conocido como injusticia. Como que la justicia y la injusticia entonces fuera algo que tú externamente recibes o te quitan. Y por consiguiente entonces tomo una postura
mucho más globalizada y serán personas que naturalmente se conectarán con este natural rechazo a estas personas que votan por ese partido de miércoles, ¿cierto? Que no me gusta, rechazo a ese tipo de pensamiento, rechazo a este tipo de postura y caen en ese rechazo. Porque esa odiosidad es simplemente respuesta de la poca aceptación que tengo de mí mismo y de mi capacidad como creador. Es una especie de chivo expiatorio. Necesito culparte y responsabilizarte de todo lo que estoy viviendo. Maldita sea. Y en ese sentido, y Nietzsche lo explica muy bien, finalmente es muy cercano el hecho de que empiece a suceder algo que ya estamos vislumbrando, y con esta idea voy cerrando. Lo que pasa en la actualidad es que cuando uno se le ocurre pensar distinto y decir, bueno, yo tengo mis propias ideas, apareciera el grupo colectivo que te dijera, eres egoísta, eres poco empático, únete a nuestra causa. Lo que se dice ocultamente es, renuncia a tu pensamiento individual para generar un aporte al colectivo, renuncia a quién eres como individuo y fusiónate en esta masa. En el fondo, pierde tu identidad. Y es ahí donde se crean estos colectivos, que en colectivo vamos generando la polarización, que es justamente lo contrario a lo que Jung definía como individuación. Y es por eso que en este colectivo hay tanto de se acoge la victimización como algo que tenemos que luchar, lidiar, que esta sociedad es injusta y tenemos que exigir el cambio, y tomamos esa postura antagónica, ¿cierto? Nuevamente desconociendo nuestra gran potencial individual de ser creadores. Y el conflicto final es que más aún cuando tú no perteneces a este clan, empieza a aparecer la ridiculización, el bullying. Y es mucho más sencillo entonces, pareciera, y aceptado socialmente, que yo como ser humano no valgo nada como individuo y mis propias ideas tienen cero cabida. Y esto se enmarca en uno de los designios que tiene como tendencia lo que llamamos la era de Acuario. Porque el error en la interpretación de la era de Acuario es pensar que el pensamiento colectivo revolucionario es el que prima en estos tiempos. Sin embargo, amigos míos, Acuario es aquel arquetipo de los grandes inventores de la humanidad que siempre beneficiaron al colectivo, pero reconociendo su maravillosa individualidad, porque no hay nadie en el mundo como tú. Amigos míos, se los dejo como reflexión, les dejo un abrazo enorme y nos vemos para el siguiente capítulo. Arrivederci.